Bueno, hoy voy a hablar sobre el hambre en el mundo. Características del hambre. ¿Qué es el hambre y cómo es definida por varias ONG? El hambre es una sensación física incómoda y dolorosa causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria y se vuelve crónica cuando la persona pues, no consume una cantidad de calorías. Hoy en día se estima que unas 820 millones de personas en el mundo sufren hambre y la FAO ha utilizado el indicador de prevalencia de la subalimentación, que esto indica que una persona que está en un nivel por debajo de la alimentación está en el nivel de subalimentación, es decir, que sufre hambre. ¿Causas y consecuencias del hambre? Pues bueno, son muchos los factores que influyen en la aparición del hambre a nivel global. Entre ellos podemos destacar la pobreza y la exclusión, ya que no es difícil de entender que para los casi 1.000 millones de personas que viven, o mejor dicho, intentan sobrevivir, pues con menos de 1,25 dólares al día o menos de 1,5 euros, el hecho de conseguir alimentos suficientes para alimentarse es muy complicado. Con respecto al cambio climático, pues cada vez un mayor número de personas deben desplazarse de sus lugares de origen porque la tierra en donde siempre han vivido pues se han convertido en estéril. Con respecto al conflicto y los desplazamientos, pues la guerra y los conflictos armados producen enormes desplazamientos de la población. Con respecto al olvido de la agricultura, la mayoría de las personas que padecen hambre en el mundo son pequeños agricultores, ganaderos, pescadores, personas que viven de la explotación de los recursos naturales para su subsistencia, básicamente. Y con respecto al desperdicio de los alimentos, que este es un tema muy importante que ya he tratado anteriormente en otras asignaturas, el despilfarro alimentario, que un tercio de los alimentos que se producen acaban en el cubo de la basura. Es otra de las paradojas del hambre en el mundo y de la mala distribución del mercado de alimentos. Las principales consecuencias del hambre en el mundo pues son básicamente la pobreza, que yo diría que es la mayor causa del hambre en el mundo, ya que esto sucede tanto en países ricos como en países pobres. Una inestabilidad laboral, ya que en muchos países con ingresos altos el hambre es causada en su mayoría por la pobreza que genera la falta de trabajo o los bajos salarios. La escasez alimentaria, que en los países en desarrollo pues es muy común. Las personas más afectadas son los pequeños agricultores y sus familias, quienes dependen de sus propios excedentes para sobrevivir entre las cosechas. La infraestructura deficiente pues causa hambre al hacer más difícil y en ocasiones hasta imposible, básicamente, la transportación de alimentos a regiones del país donde hay mayor escasez. Con respecto a los mercados inestables, pues las personas que viven con 1,25 dólares al día o 1,5 € más o menos gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos. Bajo condiciones estables, pues estas son apenas capaces de alimentarse a sí mismas y proteger, yo que sé, a miembros de familias, por ejemplo. Y bueno, con respecto a los cambios climatológicos, a pesar de no haber contribuido a los cambios climáticos, los países en desarrollo más pobres son los que ya están experimentando sus efectos. El cambio climatológico está afectando la producción de alimentos y el abasto de agua de manera bastante significativa. Y con respecto a la discriminación, pues el progreso contra el hambre y la pobreza en pocas ocasiones ocurre sin que exista crecimiento económico en los países. Pero el crecimiento económico de por sí no asegura que la prosperidad sea ampliamente compartida. Vamos a hablar de un tema muy importante en este ámbito del hambre, que es el cambio climático, ya que esto es uno de los principales causantes del hambre, ya que cada vez la gente tiene que irse de sus lugares de origen porque la tierra en la que viven pues ya no es un lugar estable para vivir. La desertificación avanza expulsando a las poblaciones y Naciones Unidas señala que hay alrededor de 250 millones de personas afectadas por el cambio climático. La escasez de tierra fértil también hace que exista mucha mayor competencia por ella, pues tienen como mayor opción de acaparar la tierra y producir alimentos orientados al mercado internacional. Por otro lado, existen grandes extensiones de la tierra dedicadas a los monocultivos que no van al mercado, sino van a los combustibles. Y bueno, el uso inadecuado de la tierra, la sobreexplotación, la deforestación y muchos factores que causa el cambio climático, pues afectan directamente al clima y inciden directamente en el hambre en el mundo. ¿Qué soluciones tenemos posibles con respecto a este problema, al hambre? Pues bueno, la ciencia y la tecnología y los avances sociales en las últimas décadas pues nos permiten mirar hacia un mundo mejor. En lo que se refiere al hambre, pues hoy contamos con conocimientos suficientes como para combatir contra ella y resolverla.
Algunas de estas posibles soluciones son reducir los residuos alimentarios, ya que más allá de una buena cosecha, las técnicas de almacenamiento y conserva son prioritarias en zonas como el sur de África, por ejemplo. Mejorar la fertilidad del suelo agrícola, pues incluso en espacios tan fértiles como en buena parte de África es necesario generar el uso de abonos y cultivos de cobertura para poder seguir produciendo alimentos. En la actualidad se empieza ya como a temer un poco por un descenso notable en la producción, ya que si no, comprar productos de comercio justo, aportar a estas comunidades es tan sencillo que a veces, como cambiar marca de café o comprar, yo qué sé, textiles en espacios que no contribuyen a la explotación laboral. Donar a una ONG o hacer un trabajo voluntariado, la posibilidad de unir el trabajo propio al de miles de manos para combatir un problema global, pues es probablemente una de las mejores formas de invertir nuestro tiempo o la contribución económica que deseamos hacer. Y concentrar en nuestros mayores esfuerzos en zonas rurales, pues que aunque las ciudades son una vía de entrada de ayuda, la realidad es que las personas pobres y en riesgo de hambre viven en un 80% de los casos en entornos rurales. Por ello tenemos que centrarnos más en las zonas rurales y no tanto en la ciudad. Bueno, hay una solución muy importante y muy moderna en nuestros días que es una empresa llamada Entomo Agroindustrial que propone un futuro mejor, que es una empresa que gestiona y coordina proyectos industriales que se basa en la producción de insectos, básicamente. Está fundada por Diego Amores, del que ya recibimos una charla anteriormente, que nace con un objetivo, que era dar solución a los problemas de especial importancia en la Unión Europea, como son, por ejemplo, el déficit de proteínas, la mala gestión de residuos orgánicos, utilizando para ello pues, una tecnología sostenible. Consiste en alimentar larvas de mosca y posteriormente de esas larvas le extrae ingredientes principales, que son proteínas, grasas. Estas se pueden utilizar como ingredientes para piensos, entre ellos para la acuicultura. En este sentido, pues en Toma Agroindustrial, pues esto está liderado por personas con gran capacidad para gestionar proyectos complejos, como muestra el éxito de la participación de la empresa en tres grandes proyectos, que son Valora Green, BioPro y el proyecto europeo Value Waste, que son proyectos que están totalmente implicados en la lucha contra el cambio climático y a favor del medio ambiente. También voy a hablar sobre un tema muy importante, que es la importancia de la polinización en nuestro planeta. La polinización pues, es un proceso clave en los ecosistemas terrestres y en los espacios agrícolas. Todas las poblaciones de polinizadores pues, requieren hábitat y recursos de alimentos para sobrevivir. La pérdida de estos polinizadores pues, nos compromete a la producción de cultivos que alimentan básicamente a los seres humanos. Ya han sido identificadas y probadas por los agricultores pues, nuevas prácticas agrícolas que permiten conservar y gestionar las poblaciones de polinizadores sin necesidad de dañarlos. Y bueno, estas prácticas no solo se benefician de los servicios de la polinización y de su ecosistema, sino que contribuyen a la diversidad de cultivos, la salud del suelo y la reducción del uso de pesticidas. Bueno, con respecto a la polinización, pues con respecto al tema de aprender, pues capacitar a más personas es crucial, no solo para aumentar la concienciación sobre la importancia de la polinización, sino también para desplegar la información técnica sobre los polinizadores y el papel de la polinización animal y mejorar los sistemas de producción agrícola, facilitando así pues recursos formativos a agricultores, que son los que vemos más afectados en este ámbito del hambre, asociaciones e instituciones educativas para mejorar la capacidad técnica y crear redes de expertos. Con respecto al hambre en la literatura, pues siendo la literatura un excelente vehículo, un excelente camino para contar ideas y transmitir valores que remueven conciencias, ¿puede la escritura en estos tiempos de crisis permitirse el lujo de ser solo estética o debería ser también ética? En esta época de crisis general, de decadencia de una cultura, básicamente nuestra literatura debería ser más comprometida, más ilustrativa, más reflexiva. Bueno, a pesar de esta pobreza literaria, tenemos un excelente ejemplo de literatura con mayúsculas hecha por un gran escritor ganador del premio Nobel, el estadounidense John Steinbeck. El escritor Steinbeck relató una novela que habla de una profunda crisis económica, de sequías que destruyen cosechas, de campesinos que tienen que emigrar para ganarse un sueldo en otras tierras porque las suyas no son eficientes para alimentar a su familia, y de la marginación que sufren los empleados y de los sueldos miserables que reciben estos.
El protagonista es un protagonista que vive en la más absoluta miseria, pero sigue manteniendo unos ideales y una cordura sorprendente. El protagonista no tiene historia, ni nombre, ni referencias que te permitan situarlo, pero básicamente el problema principal que se enfrenta es el hambre, al igual que la sociedad hoy en día. Bueno, hay una obra cumbre en la literatura que trata este tema tan importante como el hambre, que es Lazarillo de Tormes, que define perfectamente el ejemplo de padecer hambre y cómo ésta puede llegar a condicionar la actitud, la vida de una persona. En este caso, pues nos remontamos a la vida de un joven de Salamanca que, debido a su humilde origen, pues se ve con la obligación de tener que trabajar en calidad de criado para sobrevivir. Durante su trabajo, pues Lázaro se verá con la necesidad de usar la picaresca y el ingenio para poder saciar su apetito. El clérigo, el ciego y el escudero son, son algunos de los amos a los que tiene que servir Lazarillo, y todos ellos terminan condicionando su actitud, su personalidad. El tema de la picaresca lo vemos por las actitudes que con el tiempo va tomando el protagonista. Empieza a aprender de la vida y a entender que para salvarse tiene que usar todo su ingenio y picardía, ya que Lázaro pues, es un hijo de padre sin honra que se ve solo en el mundo. Y pues eso, que el hambre es un tema principal de Lazarillo de Tormes, junto con la honra y la religión. Bueno, bueno, sin contar el hambre, con respecto a una historia de un aprendizaje en el Lazarillo de Tormes, pues hay frases concretas del Lazarillo de Tormes que son cuales como: debo abrir más los ojos y estar alerta, pues he de pensar cómo componérmelas. En esta cita, Lázaro muestra una clara afirmación de su conciencia sobre la acción de ser independiente, es decir, sabe que está solo en el mundo y tiene que valerse por sí mismo y no depende de nada ni de nadie. Se puede observar claramente su autonomía. Y hay otra frase muy relacionada que dice: yo ni oro ni plata te puedo dar, mas avisos y consejos para vivir te mostraré. En esa cita se aprecia la honradez de Lázaro, ya que la honra es uno de los temas principales de la obra junto con el hambre y la religión. A veces un buen consejo o una advertencia es realmente más valioso que cualquier otra cosa. Y además, cuando Lázaro sabe, intuye que se tiene que valer por sí mismo y empieza a tomar decisiones, es cuando realmente, tomando decisiones por él mismo, es cuando se firma su autonomía. Aquí tenemos la webgrafía de todas las páginas con las que ha sido sacada esta información. Y bueno, mi conclusión: debemos tomar más conciencia de lo que hoy en día nos enfrentamos, porque no tenemos un segundo planeta, no tenemos una segunda oportunidad, pero todavía está en nuestras manos cambiarlo todo. Con respecto al hambre, pues se observa que muchos problemas a nivel global están relacionados entre sí, así que la cuestión no es que haya uno más importante que otro, sino que debemos combatirlos todos para poder formar así un mundo mejor, sin las injusticias que hoy en día pues dominan en nuestro planeta. Una mente puede proponer una solución, claro, pero somos todos los que debemos apoyarla. El cambio empieza con una simple acción, con un simple detalle. Tenemos la solución, nos queda saber cómo utilizarla. Ya es hora de dejar de hablar y empezar a actuar. Y bueno, esa sería mi exposición.